Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a hablar de las propiedades de las potencias. Comenzaremos con definir que una potencia de exponente entero es aquel en el que está compuesto por un número real elevado a un número natural. ¿Vale? Y tenemos lo siguiente, tal y como podemos ver aquí, tenemos el número real a elevado a esa potencia. Los ejemplos que solemos practicar aquí es, por ejemplo, 5 elevado al cuadrado. Eso lo que nos está diciendo es que vamos a multiplicar dos veces el 5, 5 por 5, ¿vale? Eso es lo que nos quiere decir la potencia. Y cuando nosotros tenemos una potencia negativa, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa potencia pasa a estar en el denominador, 5 elevado al cuadrado. Importante, si yo tengo una potencia negativa, va a bajar ese número completo con la potencia también al denominador. De tal forma que una vez que nosotros tengamos esto es lo mismo que poner 1 partido de 5 por 5. ¿Vale? Eso es lo que nos quiere decir una potencia negativa, que si está en el numerador pasa al denominador. Con el resto de propiedades de potencias, por ejemplo, si nosotros tenemos potencias que tengan la misma base, lo que vamos a hacer es sumar sus exponentes. De tal forma que si tenemos 5 elevado al cuadrado por 5 elevado al cubo, lo que vamos a hacer es 5 elevado a 2 más 3, que se nos va a quedar 5 elevado a 5. Si lo que tenemos es una fracción, por ejemplo, 5 elevado al cuadrado partido de 5 elevado al cubo, lo que vamos a hacer es una resta, es decir, 2 menos 3. Al darme una potencia negativa, me va a dar menos 1, tenemos que recordar que va a ir al denominador, 1 partido de 5 elevado a 1, que es lo mismo que 1 elevado a 5. Aquí lo que suelo comentarles a ustedes es que si ustedes hacen la resta y te sale un número negativo, tenemos que recordar que eso va a ir al denominador, ¿vale? Sin necesidad de tener que estar haciendo todo este procedimiento que tenemos aquí en medio. Continuamos. Cuando nosotros tenemos potencia de un producto y potencia de un cociente. Esto lo que nos quiere decir es cuando nosotros tenemos que la base es distinta. Vemos el ejemplo en los que las bases son distintas, pero las potencias se repiten. Si las bases son distintas, pero las potencias, los exponentes son iguales, entonces ahí lo que vamos a hacer es operar lo que tenemos en la base. Ejemplo, si nosotros tenemos 5 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado, ponemos todo bajo la misma potencia, que sería el cuadrado, y multiplicaríamos 5 por 3, 15 elevado al cuadrado. Lo mismo ocurriría si nosotros estamos con una fracción. Si nosotros tenemos 2 elevado a 5 partido de 16 elevado a 5, nosotros tenemos aquí 2 elevado a 16 elevado a 5. Tenemos la misma potencia y podemos hacer fracción irreducible. 2 partido de 16 se nos quedaría 1 partido de 8 elevado a 5. Bien, continuamos. Potencia de una potencia. Si nosotros tenemos un número elevado a una potencia, elevado a una potencia, esos números se van a multiplicar. Estos dos valores de aquí se van a multiplicar, de tal forma que se nos queda 5 elevado a 6. Si estuviéramos en fracciones, ocurriría exactamente lo mismo. Voy a coger como ejemplo lo que tenemos aquí. Si nosotros tenemos este valor de aquí y yo lo elevo a una potencia, esto se nos va a quedar 1 partido de 8 y todo esto elevado a 7. Imagínense que aquí me aparece este 7, me aparece aquí esto elevado a 7 y por la propiedad que acabamos de ver justamente aquí podemos ver que esto nos va a dar 1 elevado a 35 partido de 8 elevado a 35, porque hay que multiplicar 7 por 5, y si elevo 1 elevado a 35 se nos va a quedar 1 partido de 8 elevado a 35. Peculiaridades o cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, si a la hora de elevar un número la potencia es 0, ese resultado siempre va a darnos 1. Por ejemplo, 5 elevado a 0, 1. 8 elevado a 0, 1. El número pi elevado a 0, 1. Raíz de 2
elevado a 0, 1. Entonces, cualquier número elevado a 0 nos va a dar 1. Fracciones con potencia negativa, por ejemplo, 5 medios elevado a menos 3, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Antes habíamos hablado de que si yo tengo una potencia negativa, iría al denominador, si está en el numerador, y si está en el denominador, pasaría al numerador. Pues ahora va a ocurrir que si yo tengo una potencia negativa, el denominador sube al numerador y el numerador pasa al denominador, de tal manera que el signo de la potencia se cambiaría, pasaría a estar positivo. El 2 que está en el denominador pasa al numerador, el 5 que está en el numerador pasa al denominador y pondríamos que el 3 estaría positivo. Otro ejemplo. Si yo pongo 7 novenos elevado a menos 21, pues el 9 pasaría a estar en el numerador y el 7 en el denominador. 9 partido de 7 elevado a 21 positivo. Y ya con esto hemos hecho un repaso a las propiedades de las potencias. Espero que les haya servido de ayuda y si tienen alguna duda, pues pregúntenme. Saludos.